con el diputado José Rodríguez. Él es presidente, ¿verdad?, de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Carlos Benítez le saluda. Mu- Muchas gracias, don Carlos. Saludo a toda tu audiencia y asimismo, gracias a los colegas. Con mucha humildad, soy el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y estoy a las órdenes. Es una de las comisiones más importantes, la de Asuntos Constitucionales, lógicamente, ¿verdad? Sí, sí, señor, Este, tenemos mucha responsabilidad mucha y tratamos de responsabilidad. hacer siempre todo. Sí, Sí, señor. señor. Diputado, te estoy llamando por este proyecto de ley de emergencia con relación al tema de la mafia de los pagarés que ya tuvo una media sanción y por unanimidad en la Cámara de Senadores. Ahora se tiene que tratar en la Cámara Baja. ¿Qué nos puede decir, qué nos puede explicar al respecto? Sí, señor. Le voy a hablar un poquitito de las cuestiones históricas de toda la mafia de los pagarés Sí, sí, en cómo el no. Congreso. Cuando empezó y hubo todo el escándalo y todo este tema mediático y se publicaron, empezó primero en el Senado, se hicieron las comisiones para poder escuchar a las víctimas, también nuestra preocupación con algunos diputados. Presentamos nosotros un pequeño proyecto de ley del Registro Nacional de Pagarés. Luego, la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada donde trataba justamente de hablar de los títulos de crédito para que los originales se queden en los juzgados. Era solamente una acordada. Y después, ya cuando las víctimas aumentaban y habían más denuncias y habían ya imputaciones y algunos jueces ya iban al jurado, entonces la Corte presentó un proyecto de ley a través del Senado, que era justamente el proyecto de depósito judicial y custodia de créditos. En el Senado se aprobó en una semana más o menos, sin mucho estudio con el Poder Ejecutivo también, porque se sabe bien que después el Poder Ejecutivo el presidente tiene que promulgar. Entonces, cuando vino ese proyecto de ley del depósito judicial en la Cámara de Diputados y había ya en la Cámara de Diputados un proyecto de ley del registro de pagarés, entró también ahí un actor importante que es Industria y Comercio, Mm. porque Industria y Comercio también tiene la ley de confidencialidad y de los temas electrónicos. Entonces yo le hablé al presidente de la República y a los ministros de la Corte y les dije para trabajar juntos. Entonces hicimos varias mesas de trabajo con Industria y Comercio y con la Corte Suprema de Justicia y se modificó el proyecto de ley que vino del Senado del depósito judicial. Entonces se aprobó en la Cámara de Diputados ahora el proyecto de ley que vino de la Corte, que ya está ya en su última etapa en el Senado. Yo creo que en 15 días más o menos se va a tratar. Yo estoy apurando también con los senadores para que vean bien en las comisiones y se incluyan en el orden del día. Y eso va a ser muy importante porque al final el documento original para iniciar el juicio ejecutivo tiene que tener sí o sí el documento original y se va a tener que depositar en el juzgado de paz o en el juzgado civil en este caso. Entonces, y también se le agregó modificación al Código Civil en lo que hace a las cuestiones de firmas electrónicas. Se trabajó mucho con el doctor Jiménez Rolón, con el doctor Martínez Simón, entonces hubo un consenso y ahora en el Senado se va a aprobar, Dios mediante, con las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados. Eso es por un lado. Por otro lado, usted me estaba hablando del tema de levantar los embargos, el proyecto de ley que por unanimidad se aprobó en el Senado, que está ahora mismo en la Cámara de Diputados pendiente también de dictámenes de nuestra comisión. Y también estamos haciendo lo mismo. Estamos hablando con la Corte, estamos hablando con el Poder Ejecutivo, que es el doctor Roberto Moreno, el ministro asesor jurídico, y yo creo que lo antes posible vamos a darle respuesta también a ese proyecto de ley. Nosotros somos los más interesados porque todos los días recibimos a víctimas de pagaré, inclusive le ayudamos y le acompañamos en el Ministerio de Defensa Pública, le acompañamos en la Fiscalía. Entonces somos los más preocupados para poder aprobar esto y que
se cierren ya los círculos de que se les pasa a la gente. Sí, es muy importante y en ese sentido la Corte había enviado también un proyecto, Una nota. exacto, una nota en donde habla también de modificar otra vez ese proyecto con relación creo que al artículo 1 o no sé, que quería que se haga unos ajustes, la Corte pedía que a ese proyecto que se aprobó en el Senado. Justamente yo estuve hablando con el doctor Roberto Moreno, él me derivó con otro director que se llama Alfredo Ramírez, y estoy hablando nosotros tenemos una mesa de trabajo pendiente, posiblemente la otra semana otra vez, lo que pasa es que no podemos nosotros levantar nomás todos los embargos. Cierto es que hay documentos que no se encuentran y hay que hacer la reconstitución de los documentos, pero la Corte es lo que tiene miedo y también el sector financiero de que hay gente que sí fue estafada, pero hay gente que también tiene una deuda y no se pueden hacer nomás levantamientos de embargo al libre albedrío. Entonces, eso es lo que se está trabajando con los expertos en la materia, el profesor Martínez Simón, el doctor Jiménez Rolón y también los de la Presidencia de la República y también los asesores de la Cámara de Diputados. Entonces, yo soy el más interesado porque cuando hubo todo este tema, cuando explotó este tema, yo fui el que presentó el registro de pagarés. Y eso yo dejé prácticamente de un lado porque se trabajó entre el Ministerio de Industria y la Corte. Entonces, para no tener miles de proyectos y que se contrapongan artículos en el Código Civil. Entonces, yo creo que esta semana vamos a tener noticias, ojalá ya tengamos un dictamen para poder presentar rápidamente en el orden del día el tema del levantamiento de embargo. No quiero ser irresponsable y sacar nomás un dictamen por la aprobación y después tengamos problemas con otros artículos del Código Civil. No, Quiero hacer mesa de trabajo. es importante esa mesa de trabajo, hay que considerar y Sí, por algo también la Corte envió su proyecto o su objeción, ¿verdad? Digamos, en esa nota y que se debe tener en cuenta, ¿verdad? Y al final después decidir, ese diálogo es sumamente fundamental para acordar bien porque lo que, sobre todo si se quiere bien hacer las cosas como usted está diciendo, diputado, porque también hay gente que puede querer aprovechar y, ¿por qué no?, esta situación, ¿verdad? Entonces hay que hacer sí, todos señor. los ajustes para sacar una buena ley que beneficie realmente a las víctimas y no a otra gente que quiere sacar o quiere llevar agua a su molino, como se dice siempre. Totalmente. Nosotros, al menos, yo estoy a muerte a favor de las víctimas. Mm. Hay una serie de situaciones. Me viene gente del IPS, en mi oficina me viene gente que fue estafada en la policía, entre los maestros, casa de crédito, increíble, electrodomésticos. Entonces, le acompañamos y le hablamos también a los defensores públicos de Mariano, de Asunción, es un trabajo inmenso y muchísima gente ni siquiera sabe por qué se le descuenta. Y después está también la ley el proyecto de ley creo que firmaron varios senadores, que es más o menos ratificar que no se le descuente más del 50% también a los funcionarios públicos y al sector privado, porque antes solamente en el Código Laboral decía eso, y los administradores, al menos en la función pública, le hacían firmar autorización de descuento, cosa que es prohibido, y entonces los funcionarios firmaban la autorización del descuento y se les descontaba prácticamente el 100% y quedaban en una situación de pobreza. Entonces, con esta ley, yo creo que también ya se aprobó, no recuerdo bien porque hay 4 proyectos más o menos. Entonces blindamos con la ley para que solamente hasta el 50% se descuente y que los embargos entren por turno, o sea, por fecha. Mm. Entonces, eso es muy importante porque antes los administradores le hacían firmar nomás y la gente desesperada se iba y firmaba la autorización y con eso descontaban el 80, el 90% de su salario.
Es muy Así es. importante este diputado lo que nos está diciendo. Y bueno, entonces el otro, el tema de los pagarés que se tienen que presentar los originales para el inicio de la demanda y que tiene que estar depositado, sea en una bóveda, en una pieza o donde sea, que bajo resguardo del juzgado. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros estamos trabajando y viendo también los juzgados de repente no tienen ni estante, o sea, no Sí, tienen ni mobiliario, porque yo mobiliario. soy de Sajonia y conozco los juzgados ahí de Encarnación y Así mismo me es. fui una vez para ver justamente los expedientes estaban en el suelo y otros expedientes, ustedes saben que es de público conocimiento, estaban a cargo de abogados, de estudios jurídicos por una cuestión también que no se puede, hay demasiado documento, está bien, pero los encargados de justicia pues tienen que cuidar los detalles y no involucrarse. Los auxiliares de justicia nosotros tenemos que cuidar y proteger el derecho de la gente, no es estar en contubernio y nosotros lo que o sea los auxiliares de justicia utilizar su poder para poder estafar a la gente. Entonces, vamos a ver todos los artículos, blindarle a la gente y la gente que presta plata que devuelva lo que corresponde y que no se le estafe con usuras, con doble ejecuciones o triple ejecuciones en diferentes lugares. Entonces, con este depósito judicial, una vez se queda ahí, se guarda y eso queda a cargo del juzgado. Entonces va a haber más garantías también para que no se hagan 2 o 3 veces las ejecuciones de esos documentos. Clarísimo. Y a ver, yo no sé si guarda relación o no con este proyecto, porque ayer estaba hablando el, el doctor Martínez Simón que había recibido una nota. Tenemos que hablar con Derlis Varela, Mario Varela, perdón, que había Sí, remitido. Y ayer él estaba haciendo algunas observaciones también del ministro Martínez Simón para decir que los pagarés se vayan devolviendo de acuerdo a lo que se va pagando, no cuando se pague todo, justamente para evitar. Entonces yo creo que le van a responder eso a la comisión del Senado, a esa nota que vamos a hacer envió. lo siguiente. Sí. Vamos a hacer lo siguiente para ordenarnos, porque yo le sigo a la página del observador y veo el trabajo que hacen. Entonces, voy a pedir ahora mismo un resumen de todos los proyectos de ley en lo que hacen, en lo que refiere a la mafia de los pagares, y yo voy a preparar así un detalle de cómo está la situación de cada proyecto para que ustedes puedan informarle también a la gente. Exacto. Entonces para que ustedes tengan también, porque hay inclusive yo que estoy como presidente de la comisión, de repente ya me enriedo porque me tengo que ir a la comisión de legislación del Senado porque hay uno, me tengo Mm. que ir a la comisión de constitucionales del Senado porque hay otro, el senador Filisola hace una audiencia, nosotros no sabemos, nosotros hacemos una audiencia, o sea, no es fácil estar entre 125 congresistas y todos tienen sus intenciones y yo creo que son buenas. El senador Vilisola hizo esa comisión, muchas víctimas vinieron, yo demasiado respeto el trabajo, entonces yo te voy a pasar un resumen, señor Carlos, ahora mismo voy a mandar preparar de todo lo que hay en cuanto a esto para que ustedes puedan tener un mejor panorama en su página también que puedan publicar. Excelente. Vos sabés que esa propuesta tuya, esa idea tuya, diputado, es excelente. ¿Por qué? Porque la comunicación es fundamental, ¿verdad? Y sobre todo que se transmita bien el mensaje que se quiere hacer llegar para que no se confundan las víctimas y en este caso hay mucha gente expectante, así que nosotros con gusto vamos a Sí, esperar ese informe oficial y para redondear, agradecerle su tiempo y despedirle y en algún momento dado ahora usted nos puede ir mandando incluso yo, todos los trabajos que guardan relación a las yo modificaciones, le voy por a, ejemplo, de leyes y yo le voy compañías a que invitar, tratan. yo le voy a invitar, si no hago esta semana, Mm. eh, sí o sí la otra semana en la mesa de trabajo le voy a invitar, voy a invitarle a los de la presidencia de la República y le voy a invitar también a los de la Corte y a los del Senado. O vamos a hacer en la comisión del Senado, por eso quiero saber bien si están diputados, si están en el Senado. Un proyecto de ley está en el Senado, pero los otros están en diputados. Entonces,
si hago la mesa de trabajo en la comisión, le voy a avisar ahora para que después ustedes puedan entrevistarle también a los representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial. Sí, señor, y ahora te quiero agregado nomás. Todos los otros proyectos que Sí, guarden relación al Poder Judicial nos interesa muchísimo, las modificaciones, porque creo, no sé si el proyecto de modificación que había presentado el diputado Olmedo, tu colega, eso se va a tratar, porque había objeciones de parte de la propia Corte también. Entonces, queremos ir tocando todos esos temas que son muy importantes para el funcionamiento y el buen funcionamiento del Poder Judicial, diputado. sí, a mí me había pedido uno de los señores ministros de la Corte, Gustavo Santander, que mucho tiempo estuvo como miembro del tribunal en lo penal, quería hacer una mesa de trabajo por los proyectos que estábamos presentando nosotros, ¿verdad? Y Ajá. justamente el de Olmedo, pero voy a averiguar bien y yo te voy a informar y le vamos a informar también a la ciudadanía. Lo que queremos es que justamente no se contrapongan con otras leyes y con otros artículos, entonces hay que hacer bien las cosas y trabajar coordinadamente, porque si no presentamos, aprobamos y después puede haber problemas con otro artículo del Código Penal, del Código Procesal Penal. Entonces, yo les voy a avisar, yo sé el trabajo en lo judicial que están haciendo, entonces es importante que, que tengamos un diálogo permanente para comunicar también a la ciudadanía. Sí, señor diputado, muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un excelente resto de jornada. Muy buen día. Y te digo, entre hoy o mañana yo le envío el resumen completo. Por Esperamos. favor, un Vamos a poquitito de eso. publicar eso sin problema. Muy amable. Dale, señor. A las órdenes. Saludos a todos. Hasta luego. José Rodríguez, Hasta luego. entonces, diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, hablándonos de esos proyectos que son de interés de la ciudadanía y sobre todo del interés de las víctimas de la mafia de los pagares. Entonces, en el Senado ya está ese tema que guarda relación específicamente a los pagares, esa propuesta que habían hecho y que estuvieron defendiendo en la Cámara ante la Comisión Especial, exponiendo y explicando los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Y si no me equivoco, en aquella ocasión también estuvo el camarista Giuseppe Fossati, que fue uno de los que creo que colaboró y trabajó con los ministros de la Corte en este proyecto de ley. Con relación al levantamiento de los embargos, entonces ya escucharon ustedes lo que esa ley especial nos decía entonces el diputado. Están trabajando con el Ejecutivo, con la Corte, para aprobar un buen proyecto y para que salga una buena ley que beneficie efectivamente a las víctimas de la mafia, de los pagares. Estamos en contacto con nuestra compañera Perla Silguero. Perla, buen día, ¿cómo estás? Y buenos días, Carlos, a los oyentes y televidentes del Observador.